Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, aquí en un video más. Y creo que bastante esperado por muchos, o eso quiero pensar. Digo, la última vez que subí una madre de estas, fue en 2017, y que se puede decir, 2018 fue un año muy culero para mi producción de videos, y ni hablemos de 2019. Y si sé que este video lo prometí en esta mamada de video. Solo hago un paréntesis, si vuelvo a mencionar esta mierda, tengo todo el derecho de borrarlo. No jodas, que 3 vídeos y lo sigo mencionando. Esta jodida y pútrida mierda, diría el Osakas, recordando que estoy bien pendejo. Sí. Tanto te odias a ti mismo, Oni-chan. Como sea, estas historias, lo crean o no, las tengo desde finales de 2018, por ahí de octubre quería hacer este video. Ahora yo sé que se puede pensar lo siguiente y es en base a las creepypastas. Y sí, en poco más de un año quizás hayas escuchado alguna de estas historias, pero bueno, en mi defensa, y esto lo dije en el video que subí de clichés, y bueno, adjunto a esto, yo ya lo he dicho, yo soy en parte como ustedes, hay ratos o noches que de repente digo, vamos a ver, entre comillas, uno de sus videos largos. Y yo por eso sé que no es tan relevante lo de las imágenes y varios de ustedes me afirmaron eso. Bueno, el caso es que yo no me he encontrado con ninguna historia de las que tengo aquí. Bueno, les miento, solo con una y eso ya me la conocía antes de siquiera pensar en hacer este video. Pero como sea, si tú ya conoces alguna o varias historias de las que voy a presentar en este video, pues una disculpa, y pues espero tener mínimo 2 o 3 historias que no conozcas. Total, no todos conocemos las mismas historias. Ahora, antes de poner los tiempos y darle marcha a esto, a este video. Qué bueno, estuve checando y este sería el video de la segunda temporada. Tendrá algo en especial y simplemente por reapertura de esta sección, ahora tendremos 8 creepypastas cortos, 6 creepypastas de duración media y 3 de duración larga, quería que fueran 4. Bueno, como sé que esto me tomará días, en el transcurso de los días buscaré la cuarta creepypasta larga, si no pues ni modo, ya mínimo 3 es ganancia. Y bueno, aquí tienen los tiempos, ojo. Y solo como aclaración, esto de 8 creepypastas cortos, 6 creepypastas de duración media, y 3 o 4 de duración larga, solo lo verán en este inicio de temporada, así que cuando saque la hipotética parte 2, pues para que se den la idea de que será como los anteriores. Y bueno, sin más comencemos. Y ya por último, y ahora sí, y como sé que no todos llegan hasta el final. El siguiente mes, no tendremos video, o bueno, no tendremos video aquí, lo subiré en Club Locuendo. Sí, ahí, en ese canal todo olvidado. Si llego a sacar algo aquí, que no creo que sea el caso, subiremos quizás algún video corto, como el padrecito yo que sé. Por ahí tengo otra creepypasta de duración media, pero creo que ya sería mucha creepypasta, inclusive para aquí. O un mini análisis, déjenme ver qué subiremos. Pero ahora sí, sin más comencemos. El creepypasta se llama Un alma en pena. Vanessa, es una joven de Gijón que estudia terapia ocupacional en la Universidad de Talavera. Junto con otras 2 chicas alquiló un piso en la calle de los Templarios para que los gastos fueran menores. Durante el segundo curso, Vanessa suspendió 2 asignaturas y sus padres le enviaron el mes de agosto para que estudiara en las noches de verano en la que estaba sola. 4 golpes secos sonaron a su puerta. Vanessa creyó que se trataba de algún amigo con el que salir a tomarse una copa, pero se trataba de una niña de alrededor de 7 años. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. Vanessa le dejó entrar, le preparó un vaso de leche y le dijo que iban a ir a la policía. Verónica le rogó que no lo hiciera esa noche pues tenía mucho sueño y quería dormir. Vanessa accedió y le preparó la cama. Por la mañana temprano, cuando Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en el cuarto y vio que la niña, llamada Verónica, no estaba. Un año después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer. Parecía que no había crecido nada. De nuevo Vanessa le preparó la cena y le dejó dormir, pero al día siguiente Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla, pero no se habían producido denuncias ni nadie había reclamado una desaparición.
Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio, un hospicio para niños y niñas huérfanos. Allí la madre Sonsoles le explicó que no tenía ninguna niña de esas características. Justo cuando se disponía a salir Vanessa del lugar, otra monja llegó con un calendario de 2 cursos atrás. Allí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa le había visto. «Sí, es ella», gritó. Las 2 monjas se miraron extrañadas. Verónica murió hace 2 años. Aquella noche, 4 golpes secos sonaron en la puerta de Vanessa. La muchacha observó por la mirilla de la puerta. Allí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y cara de enfadada. «Has tardado mucho en abrirme, tengo hambre y sueño», dijo la niña. Vanessa, aterrada, preparó todo como lo había hecho habitualmente. Cuando acostó a Verónica no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpecito en una nube. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas ortográficas, había una nota. «Gracias por la leche y los dulces, ahora tengo que irme a llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar a sus casas». El creepypasta se llama El rompecabezas. Una familia de 3, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura, adquirieron un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza. En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquello, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que él había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejas de viejo. Entreoyeron frases como «se termina en una noche», «el resultado es más que una sorpresa», etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les surgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre o, en todo caso, una famosa pintura. Se obsesionaron con terminar. Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faltero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos. Pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres, brutalmente mutilados, de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido. El creepypasta se llama Descansando en el avión. Una mañana de invierno, la azafata de un avión se dirigía hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos y le informó que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscuro, pero al apoyar la mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama y observó con sorpresa que había una niña de unos 5 años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta.
Al momento fue a buscar a la azafata y le contó lo que había sucedido. Esta le dijo que era imposible, porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña. Incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata, con cara de preocupación, le dijo: ¿Ve usted esa pareja del fondo? ¿La ve? Repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, por supuesto que los veo, afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos en la historia?, preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías, contestó ella. El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia y salió corriendo a la cabina en donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara y, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo, decía: «Gracias por arroparme». El creepypasta se llama La leyenda de Kuchisake Onna. Cuentan los más ancianos de cada pueblo, que hace cientos de años, existió en territorio japonés una mujer sumamente hermosa, que era concubina de un samurái. Sin embargo, la mujer no solo era bella, sino que además le gustaba jugar con los hombres y lucir ante ellos sus encantos, solo con el objetivo de hacerlos suyos y satisfacer su vanidad. Pero el samurái, que hasta entonces había sido hombre paciente con su amada, decidió después de muchos engaños de esta que era hora de hacerla pagar, así que un día, harto de todo, la atacó con su espada cortándole la boca de oreja a oreja. Mientras la mujer yacía en el suelo desangrándose, el hombre se agachó y preguntó burlón: ¿Quién te considerará bella ahora? Hoy en día se dice que en las noches frías con niebla, una mujer de bellos ojos pero con la boca cubierta con un tapabocas ronda por las calles de Japón, buscando a niños y estudiantes a los cuales les pregunta: ¿te parezco bella? Si la persona responde que sí, ella se retira su máscara mostrando su deformado rostro, para preguntar: ¿y ahora? Si la persona responde afirmativamente, la Kuchisake Onna le seguirá y le abrirá la boca con una afilada guadaña. Por el contrario, si la persona le respondiese de manera negativa, el espíritu monta en cólera y mata al desafortunado. Según la leyenda, hay varias formas de escapar de este fantasma. La primera sería correr al verle, pero si esto falla puedes ofrecerle caramelos o frutas, más si lo que quieres es que la que corra sea ella, debes gritar 3 veces, pomado, 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 pues este espíritu odia su olor. El creepypasta se llama Si eres adicto a algo, tus hijos pueden copiar el hábito. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño, no sabía lo que era la adicción. No sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre, y por qué se desmayaba por horas seguidas, o por qué sus ojos tenían esa mirada distante, o por qué podría desmayarse después de que una raya fresca aparecía. No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos. Y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera, e incluso lo alentó, a pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia. A veces, pasaba en múltiples ocasiones en un solo día, tratando de alimentar su adicción, su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéticas. O quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo, años después, para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito. Cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sordida. Y recuerdo haberme sentido confundido, porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, dije, frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan. Entonces se rieron de mí, y yo negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año, justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos, y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo. Excepto que había quedado enganchado. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción.
Cuando mi padre emergió de la habitación, llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí 2 nuevas marcas rojas en ella, pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. Escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año, visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas la una junto a la otra. Para mi madre, derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita. Y para mi padre, derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansía. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Una sed. El creepypasta se llama Las ánimas que aún rondan en los pueblos. Hace tiempo deseaba ir a un pueblo, por respeto a este no puedo decir su nombre, sino que lo llamaré por el segundo. Santiago, es el lugar de crecimiento de mi padre, los pobladores de este se ganan la vida cultivando maíz. Los últimos días que estuve aquí, se me ocurrió preguntar si existía alguna historia de fantasmas, ya que puedo decir con seguridad que en todos los pueblos hay más de uno, pero me contaron una historia la cual hubiera deseado no haberla escuchado, ya que aún me cuesta conciliar el sueño. Esta comienza una tarde de verano, unos niños, al parecer 5 y todos menores de 14, se encontraban jugando con la pelota, en una calle donde no transita mucha gente, todo parecía estar de maravilla, hasta que de alguna manera decidieron jugar a esconderse. 3 de los niños fueron a ocultarse dentro de los campos de maíz, que era un sitio donde se podría perder muy fácilmente. El último en esconderse, decidió buscar un lugar seguro y difícil y se le ocurrió atravesar el puente por donde el arroyo corría con aguas violentas. Escuchó a uno de sus amigos, este estaba terminando de contar, debía darse prisa y ocultarse pronto. Se dio cuenta de que había un pequeño callejón entre varias casas abandonadas, las casas estaban deterioradas y llenas de escombros, sin pensarlo más, se metió entre el callejón. En los siguientes minutos, los niños ocultos en los campos escucharon un grito desgarrador que parecía venir de las casas abandonadas. Todos corrieron al reconocer el grito, era del pequeño niño que no se había ocultado en los campos sino en el callejón. Al llegar lo encontraron sentado en el suelo, con las manos en los ojos, intentando taparlos, llorando como si estuviera a punto de morir. Los demás niños lo llamaron por su nombre varias veces, pero este solo se limitaba a sollozar. Durante 2 semanas el niño no salió a la calle, se quedaba en casa, dentro de la cama, entre pesadillas y gritos desesperantes por las noches. Cuando estuvo listo para hablar les dijo que intentó esconderse entre las casas y que escuchó una voz detrás de él que le decía, «Ayúdame». Al darse vuelta se dio cuenta que era una niña casi de su misma edad, tirada en el suelo, pero esta tenía un vestido blanco ensangrentado, la sangre de esta estaba seca y coagulada, salía por su boca, a un lado de ella estaban pollos muertos, sin cabeza, formando un charco de sangre. El pequeño niño vio horriblemente cómo ésta se llevaba a la boca un pollo y le arrancaba la cabeza con los dientes. Esto lo hacía con dificultad, ya que sus manos estaban rotas, al igual que las piernas. Volvió a emitir otra palabra, «Ayúdame». Pero esta vez sonaba más brutal, el niño se quedó paralizado, un escalofrío, el mayor de toda su vida lo sacudió hasta la médula. Solo pudo gritar, «Si vuelvo a regresar a este pueblo, será por pocos días y ya no saldré de noche ya que la casa de mis abuelos queda muy cerca de las casas abandonadas». El creepypasta se llama Efectos secundarios. Adam se movía en su silla nerviosamente. A su lado, su esposa hojeaba con paciencia una revista médica. Adam odiaba las citas con el doctor, pero al igual que la mayoría de las cosas en la vida, era una necesidad. No sé por qué alguien tomaría estos medicamentos, opinó Emily. Escucha este. Es un medicamento que limpia el acné, pero que también te puede dar diarrea, reflujo y pensamientos suicidas. Adam la miró por el rabillo del ojo. ¿Quieres oír otro? Emily pasó un par de páginas. Ok, este se encarga de tu migraña, pero como reemplazo te puede dar resequedad en la vista, hipertensión y diarrea. ¿Por qué la diarrea siempre es un efecto secundario? Adam resopló y una mujer anciana en la sala de espera le frunció el ceño.
Adam se aclaró la garganta rápidamente. Como si estuviese sincronizado, una enfermera abrió la puerta de la sala de espera. Adam Rever, el Dr. Batts está listo para verte. La pareja siguió a la enfermera a través de la puerta, pasillo abajo, y hacia el consultorio. Dentro de poco, el Dr. Batts tocó la puerta. Intercambiaron bromas antes de pasar al asunto en cuestión. ¿Y qué te trae por aquí hoy? Estoy teniendo problemas con la medicación que me recetó. ¿Con el Somnavar?, preguntó el doctor revisando el historial de Adam. ¿Cuándo iniciaron las complicaciones? Adam frunció su ceño y volteó a ver a Emily en busca de ayuda. Ella se giró hacia el doctor. Desde hace 3 semanas, más o menos. ¿No te está ayudando a dormir? No, me está haciendo alucinar. El doctor Batts estudió a Adam con preocupación. ¿Cómo lo sabes? He estado viendo cosas que sé que no están ahí. Por ejemplo, ayer salí al patio y había un venado blanco enorme en el jardín, y cuando Emily salió, me preguntó qué era lo que estaba viendo. Se lo describí y me vio como si estuviera loco. Me dijo que no había ningún venado. ¿Te ha pasado algo más con eso? Sí, un par de cosas más. Por eso he venido hoy. Para saber cuán preocupados deberíamos estar. El Dr. Batts sonrió tranquilizadoramente. Descuida. Vamos a averiguar lo que está pasando. El doctor se puso de pie y se dirigió a la puerta, dejando a solas a la pareja nerviosa. Una vez que estaba en el pasillo, buscó de inmediato a la enfermera del caso y la apartó. Maura, quiero que canceles la prescripción de Somnavar para Dan Rever a partir de este momento. Y, por favor, llama a una ambulancia para que se lo lleven al hospital. Enseguida. ¿Qué sucede? La medicación le está induciendo alucinaciones. ¿Alucinaciones de qué? De Emily. Cree que está viendo a su difunta esposa. El creepypasta se llama Mi hermana nunca lloró. Cuando éramos niñas y ella se caía, raspándose su rodilla, solo se reía. Voy a traer una curita, una rosada, decía. Cuando su novio de años la dejó, sonrió y me ofreció su brazo mientras retomamos nuestro camino a casa. Supongo que volvemos a ser las chicas solteras más ardientes del colegio, me susurró con júbilo en el oído, haciéndome sonreír también. Cuando tuvo que ir al doctor para revisiones adicionales, estaba emocionada. Quizá tengo algo totalmente desconocido y le pondrán mi nombre. ¿Qué tan genial sería eso? La leucemia fue duro para ella, pero nunca se quejó, a pesar de que estaba sufriendo. A veces me provocaba llorar cuando la veía conectada a todas esas máquinas, pero siempre contaba algún chiste para hacerme sentir mejor. Incluso al final, cuando ya no podíamos hacer más que llorar, se las arregló para hacerme sonreír, sobándome la mejilla con su mano débil. No te preocupes, me decía en voz baja. Nos veremos en el cielo. Estoy segura. No soy una persona particularmente religiosa, pero mi hermana me hizo creer en el cielo. Lo cual hace esto mucho más difícil. Verás, he empezado a escuchar a mi hermana por la noche. Está sollozando. Silenciosamente, al comienzo, y luego deja escapar un lamento desgarrador y prolongado. El tipo de sonido que produciría alguien que cae de un acantilado es arrastrado a un bosque por algún horror, desprovisto de esperanza. Quiero creer en el cielo, en verdad quiero hacerlo. Pero si el cielo es real, de alguna forma, mi hermana no llegó. El creepypasta se llama Una carta de la chica que te vio crecer. Hola. La primera vez que te vi, me sorprendió que pudiera verte. Tenías una tortuga pequeña en tus manos. No dejabas de referirte a ella como Miguel Ángel, lo cual asumí que era una referencia de las tortugas ninja. Te echaste tu largo cabello castaño por detrás de tu espalda y te arrodillaste para colocar la tortuga en el suelo. Estabas emocionada por verla arrastrándose en la grama. Me recordó a mi gato y cómo solía jugar con él cuando tenía tu edad. Fui testigo de toda tu infancia desde mi pequeña ventana. Tu primer paseo en bicicleta. Tu primer día de escuela. Tu primera amiga real, Brenda. Tu primer día en la escuela secundaria y el uniforme adorable con el que vestías.
Aquella vez que ganaste la feria científica y trajiste a casa un trofeo que tenía la forma de una célula. Fuiste una niña muy feliz. Te vi crecer. Vi los cambios de tu cuerpo. Te hiciste más alta, tu complexión se hizo más delgada, tu rostro más bello que nunca. Noté cuando los demás comenzaron a verte de forma distinta. Las miradas de las chicas celosas. Los ojos saltones de los muchachos. Todo esto sucedió delante de mí y noté que yo también estaba cambiando. Envejecía. Me debilitaba. Me desilusionaba. Perdí mi voluntad para escapar de mi vida dolorosa. Lo único que tenía para seguir motivándome era esta ventana hacia tu vida. Vivía mis días a través de los tuyos. Observarte era entretenimiento suficiente para mí. No te imaginas todas las maneras en las que me salvaste de pensamientos malos, de días malos, y de todo el dolor que había estado sufriendo. Vi el día en que ese joven apuesto llegó a recogerte en su convertible rojo. Tu madre no estaba muy feliz al respecto, pero sabía que no tenía elección. Tú tenías que comenzar a extender tus alas en algún punto. Saliste con un vestido floral hermoso que hacía juego con las flores de verano. Esa noche regresaste tarde. Traías un oso de felpa y algunas sobras de algodón de azúcar. Supuse que habían ido a la feria. Imaginé todas las atracciones en las que te debiste de haber subido. Lo divertido que debió de haber sido para ti. Me hacía muy feliz que hubieras disfrutado tu primera cita. Luego llegó el beso mágico. Él se inclinó, ruborizándose, y te besó. Tus mejillas estaban tan rojas que supe enseguida que había presenciado tu primer beso. Cerré mis ojos, imaginándome cómo se debió de haber sentido. Por un segundo, imaginé que era yo quien vestía con ese vestido, sonriendo tan ampliamente, con mariposas en mi barriga y un beso en mis labios. Pero estaba feliz por ti. Te quería agradecer por haberme permitido vivir de nuevo. Por haberme permitido soñar de nuevo. Te quería agradecer, pero no me atrevía. No podía hablarte. No sabía cómo. Si tan solo te hubieras percatado de mi ventana. Pero entonces, un día, lo escuché hablando de ti. Al hombre con el que vivo. Te había notado. Lo escuché quejándose sobre cómo las chicas lindas como tú no debían enseñar sus piernas de esa forma. Desde el momento en que mencionó tus piernas, supe que se había terminado. Supe que te convertirías en su siguiente trofeo. Te tenía que alejar de él. Esta era mi oportunidad para agradecerte. No podía permitir que te convirtieras en mí. Había tenido suerte. No sabía por qué yo le gustaba tanto. La mayoría de las demás chicas iban y venían, para nunca volver. Pero a lo largo de todos los años, siempre me mantuvo aquí abajo. Creo que es porque vio que aún retenía un poco de luz dentro de mí. Todas las demás chicas habían muerto mucho antes de que él las asesinara. Pude verlo en sus ojos mucho antes de que las destrozara frente a mí, alardeando. Pero no fue mi caso. Tú me hiciste seguir. Tenía mi ventana. Una pequeña ranura en la parte superior de la pared de este sótano al que llamo mi hogar. A él no le gustaba que no me pudiera romper. No se había dado cuenta de mi pequeña ranura. Así que me conservó para ver cuánto tiempo podía permanecer así. Era un juego enfermizo que yo había estado ganando gracias a ti. Pero entonces te notó. Y lo supe que destino te deparaba si él posaba sus manos peligrosas sobre ti. Amasé toda la fuerza que me quedaba y me preparé para finalmente hacer algo al respecto. Y quiero darte las gracias. Porque si estás leyendo esta carta, significa que lo logré. Amasé mi coraje, lo canalicé en acciones y ejecuté mi plan de escape de una vez por todas. Lo haré creer que he muerto. No sé si funcionará. Pero si lo hace, se acercará para levantarme. Lo patearé inmediatamente y tan fuerte como pueda en donde sé que le dolerá más. Tan fuerte como pueda. Luego robaré sus llaves y correré lo más rápido posible, y dejaré esta carta en tu correo. Tengo la sensación de que me perseguirá y que al final me atrapará, porque soy débil. Me encuentro muy débil. Maltratada. Apenas sigue existiendo un humano en este cuerpo mío. Pero si ese es el caso, me he estado preparando para abandonar este mundo por un largo tiempo. Dudo que alguien me vaya a escuchar o a ver. Esta calle está demasiado desolada. A veces parece que tú eres la única vida por aquí. Pero siempre y cuando recibas esta carta, sabré que cumplí con mi parte y que estarás a salvo. Los monstruos son reales. Este se llama Ryan Morehouse. Es tu vecino en la casa frente a la tuya.
Me ha mantenido secuestrada en este sótano por un largo tiempo. He perdido la cuenta de cuántos años, pero creo que casi debo tener 30 años. Tenía 15 cuando me trajo acá por primera vez. Mis padres me debieron de haber estado buscando. Por favor, no les cuentes acerca de mí. No quiero que sepan de las torturas que me hizo pasar. No quiero que me vean rota de esta forma. Solo quiero que lo reportes a la policía. Su naturaleza maligna y su mente depravada solamente pueden ser detenidas si está aprisionado detrás de las barras. Descubrirán cuerpos colgando de las paredes del sótano. Para este punto, he aprendido a vivir con el olor, pero los notarán en el instante que pongan un pie aquí abajo. Hay muchas chicas jóvenes en las paredes de mi habitación. Diles que las traten con delicadeza. Son buenas chicas. Han sido mis acompañantes, mis amigas. Sobre todo, te quiero dar las gracias. Fuiste lo único que me hizo seguir adelante. Fuiste mi luz. Y ahora, estoy escapando gracias a ti. Escapando de esta habitación horrenda. Escapando de esta vida horrenda. Incluso si significa que finalmente podré morir. Con amor, la chica que te vio crecer. Descubrimos esta carta en nuestro buzón. Después de haber contactado a las autoridades, entraron al hogar de nuestro vecino al otro lado de la calle. Durante el transcurso de 5 días, encontraron un total de 15 cuerpos ocultos en las diferentes secciones de su casa. Tenía planes para secuestrar a nuestra hija, pero gracias a esta persona, su plan fue interceptado. Aún no hemos encontrado a la chica que escribió esto. Nos gusta creer que escapó con vida, pero, tristemente, no es probable ya que Ryan Morehouse también ha desaparecido. Ni siquiera sabemos su nombre, pero encontramos la pequeña ranura en la pared, desde donde vio crecer a mi hija. El creepypasta se llama Confianza, Cáncer, Sacrificio y Venganza. Alex despertó ahogado. Olor a azufre, luces rojas y ruidos metálicos impregnaban el ambiente. Intentó ponerse de pie, pero cadenas lo amarraban de pies y manos a una extraña estructura de acero. Se sentía agobiado, cansado, con ganas de gritar. El miedo lo consumía lentamente, desde los erizados vellos de su piel hasta lo más profundo de su alma. Y sentía culpa. Culpa por algo que no recordaba. Mientras intentaba inútilmente liberarse de sus ataduras, pudo divisar en medio de la oscuridad a una sombra caminando lento, hacia él. Un verdugo, con aroma a muerte y rostro enmascarado, se le plantó enfrente. En sus manos, 4 diferentes elementos, irreconocibles. El verdugo los dejó en el suelo y miró directo a los ojos de Alex. ¿Quién eres? Dime quién carajos eres y qué mierda hago acá. Gritó Alex, desesperado. El verdugo tomó una especie de navaja y se la mostró a Alex. En la navaja se podía leer la palabra confianza. Esto es por la confianza traicionada. Por aquello que no supiste valorar. Por tu difunta esposa. Poema. Alex se quedó de piedra, y dicho esto, el verdugo cortó en varias ocasiones el tronco del encadenado. Pecho, abdomen, la sangre corría y brotaba como agua de manantial, mientras el pobre desgraciado solo gritaba y se retorcía, sin poder hacer nada. El verdugo, después de varios ataques, limpió la navaja y la dejó donde estaba. Dime por qué haces esto. ¿Cómo conoces a Emma? Ni siquiera sabes de quién estás hablando. El verdugo, como si no escuchara lo que Alex gritaba, le mostró una pizca hielo, unido a un dispositivo eléctrico, en el que se podía leer la palabra cáncer. Esto es por la enfermedad de tu esposa, maldito infeliz. Esto es por el cáncer que se ramificó y por el cual tú no hiciste nada, por cobarde, maldito infeliz. Enterró el pizca hielo sobre una herida abierta y dio la electricidad. 2500 voltios recorrían por completo el cuerpo de Alex, cauterizando las heridas abiertas y reventando los nervios más débiles y expuestos. El dolor era infernal, tal como todo el lugar aquel. Humo y sangre salían de su cuerpo. El verdugo apagó la máquina, viendo cómo Alex seguía retorciéndose, vomitando de tanto dolor. Alex gritaba y lloraba, mientras se preguntaba cómo no había muerto aún. Y mientras trataba de recuperar el aliento, el verdugo recogía el siguiente elemento. Una hoz pequeña y de peligroso filo, con la palabra sacrificio en ella. Alex se preparaba para lo peor. Esto es por el sacrificio que hizo Emma al dejarte matarla.
Traicionaste su confianza, abandonándola dejándola atrás por aquel cáncer que carcomía su cuerpo. Pudiste salvarla, pero la cobardía fue mayor. Creíste que acabando con su vida todo sería mejor, pero ella permitió el sacrificio para poder descansar de un maldito infeliz como tú. Alex, incrédulo, lloraba y lloraba. Estaba cansado, sin energías para seguir gritando, sin energías para soportar más castigos. La hoz cortó y perforó desde los pies hasta la cadera, y desde las muñecas hasta los hombros, exponiendo carne, nervios, arterias y huesos. Los gritos inexplicables hacían eco en el lugar. La luz roja hacía juego con la sangre esparcida por todo el lugar, y el aroma del azufre era la menor de las preocupaciones. Espasmos y convulsiones atacaban el cuerpo del pobre Alex, deseando la muerte desde lo más profundo de su expuesto corazón. Yo la amaba, no podía dejarla sufrir así. El verdugo recogió el hacha, el elemento que faltaba, en la cual se leía la palabra venganza. Alex, ya en sus suspiros más débiles, soltó lágrimas silenciosas, mientras veía que Emma se sacaba la máscara de verdugo y tomaba el hacha con ambas manos, apuntando al cuello. Esto es por lo que me hiciste, maldito infeliz. Por tu cobardía, por abandonarme. Te doy la bienvenida al infierno, perro maldito. Alex cerró los ojos. Su cabeza rodó por la estructura metálica hasta golpear el suelo. El sonido de los fierros chocando era agradable sin los gritos de aquel bastardo. Emma tomó los implementos, los limpió, los besó y caminó hacia una puerta. Detrás de ella, el cuerpo de Alex se regeneraba y volvía a su forma original, encadenado a aquella cosa de acero, completamente dormido. El castigo para él sería eterno, y para Emma, delicioso. El creepypasta se llama Lo que acecha en los campos. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera importunarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces, cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a lo lejos, en los campos. Esta vez, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche, me senté en el porche con mi escopeta en mano, y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido. Y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé, con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja, parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aun encorvada, tenía unos 4 metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas, y su pecho emancipado, me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencordaba para buscar por más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa.
Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó 1 hora antes de recuperar el valor para osar mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió, que me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde los había dejado, esa cosa. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Parecían marcar una especie de línea. Y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y solo porque estaba agotado. La siguiente mañana, no hubo movimiento de los bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja, y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue solo eso. Una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, una mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hizo a mis caballos. Pero, si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre 2 de los bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino, que escuché un estruendo en los bosques. La cosa salió de repente de entre los árboles corriendo en sus 4 flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó en su mano, cuando dejó de gritar el hombre. Lo aventó, y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y vivo, lo cual estaba pegado formando una burla del semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme, había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir, no podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mis ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando, entre los 2 bultos de paja. De repente, entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esta cosa. Y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acecha en los campos. Y no me pide nada excepto, que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después encontrará una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos, pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días. Voy a intentar escapar. El creepypasta se llama El misterioso payaso Roberto. Un circo no muy pequeño, empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos. Pero poniendo gana, originalidad y risas en sus espectáculos que lo llevarán al éxito. Juan Rafael Pérez, el presentador del circo, se hizo muy querido entre el pequeño público que cada vez se expandía más a un número mayor de visitantes. Nuestros espectáculos más amado y favoritos de todos era el de los Cuatrillizos Sonrisa, un grupo de 4 payasos agradables que estaban Juan,
José, Raúl y Roberto, y esos 4 hermanos eran los mejores, dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin temor, por el tan solo placer de escuchar las risas del público. Era raro que en un grupo de payasos tengan muchos admiradores, pero lo que es más raro es que uno de esos payasos tenía una oscuridad detrás de su maquillaje. Le contaré, los cuatrillizos es solo un nombre, en realidad son trillizos. Juan, José y Raúl eran trillizos, pero Roberto no es familiar de ellos ni jamás se conocieron antes de entrar al circo. ¿Cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche, cuando el circo terminaba un espectáculo que no dio mucho éxito, llovía y era un ambiente casi oscuro, pareciera como si alguien cometiese algo. Llegó un hombre de traje con un maletín, de gran finta de ejecutivo, pero lo raro es que se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contraté, y le di un camerino para que pueda dormir ahí. Lo que siempre me ha llamado la atención de él, es que él siempre andaba con su maletín en mano y jamás se lo arrancaba de la mano, y todo el circo curioso deseaba saber qué había en su interior que tanto debía proteger. ¿Oro? ¿Recuerdos? ¿Un pasado? ¿Quién sabe? Siempre que se le preguntaba por el maletín cambiaba a una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte lo ayudase porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas, como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Hasta que en un inconveniente, teníamos una cena en el circo y de repente, saltaron unos policías hablando en inglés tirando todo al suelo. Agarraron a Roberto, lo esposaron, Roberto gritando por su maletín, pero los policías se llevaron a Roberto, dejando su maletín. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto, aunque según me dijo el hombre bala. Dicen que era un fugitivo que trabaja en no sé con qué proyecto de controlar gente con traumas y no sé qué más. Los 3 payasos decidieron entrar en su habitación, oscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. ¿Y con qué se encontraron? Exactamente con el mismo maletín, oscuro, con polvo. José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, que al abrirlo cayó todo su contenido a la alfombra. Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte los tradujo, que tan solo eran periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso, una cinta VHS de vídeo llena de polvo. La pusimos, no podíamos creer lo que era un vídeo, un carrusel clásico con una música algo intimidante, un flash en la pantalla, un muñeco moviéndose tenebrosamente y luego lo peor de todo, la imagen de un cuchillo cortando una cara por la boca haciéndole una sonrisa, unas imágenes pasadas a tal velocidad que hasta poniendo pausa no las podíamos ver. Luego un niño durmiendo en una cama y su cara cambió un grito, y luego estática eterna. Nos quedamos choqueados al verlo y luego de verlo ya todo no fue como antes. En un truco de los payasos, José se torció el cuello llevándolo a la muerte, el hombre bala murió asfixiado dentro del cañón, la mujer gorda de un infarto. Como si esto trajera una serie de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos decidí cerrar el circo para siempre. Nadie habla más de él, ni en internet se encuentra un artículo sobre el circo, el mismo vídeo lo conservaba hace unos años de escribir esto, pero una vez que entré a mi hogar, la puerta estaba abierta. Saqué mi arma ya que trabajaba de seguridad frente a un mercado, entre el maletín estaba, lo abrí y había un papel. Tan solo 4 palabras en él. El payaso te observa. Bajé el papel y a mi ventana estaba Roberto bajando por la escalera de incendio. Jamás lo volví a ver aunque a veces me siento vigilado. Después de esto vi un vídeo mismo de la cinta pero en internet. No sé quién lo habrá creado pero es un montaje bastante acercado. ¿Será Roberto? ¿Será alguno de los trillizos haciendo un montaje? No lo sabré ni me interesa saberlo. El creepypasta se llama Una carta del asesino de mi hija. ¿Crees en las coincidencias? Es una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco lo había considerado mucho hasta ahora. Hay varias cosas que debo explicar. Ayer se cumplió 1 año desde que mi hija desapareció. Nunca hubo ninguna nota para el rescate, no se descubrieron los restos y ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar las teorías estándares de secuestro u otro acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. A solo 14 años de edad, había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Ahora puedo utilizar el funesto. Era, con seguridad. Es una bendición agria, una que acarrea un costo enorme para todos nosotros.
Cuando Emily desapareció, nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua. El limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja presionada contra nuestra piel, y cada reportaje televisado sobre esa pobre chica que seguía desaparecida y se presumía muerta se sentía como sofocar nuestras gargantas con agua hirviendo. El no saber, esa es la tortura real. Hasta ayer, en verdad lo creía. Hasta ayer, cuando recibí un correo de un remitente desconocido. Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a Emily aquel terrible día. Lo siguiente es el contenido del correo. De los123@gmail.com asunto. Una disculpa por lo que he hecho. Contenido. Hola, señor Stanfield. No le diré mi nombre. Eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho, y lo mucho que me arrepiento por haberlo hecho. Seré breve y honesto. Emily está muerta, yo la maté. Me encantaría decirle que fue rápido y piadoso, pero no fue ninguno. Murió lenta y terriblemente. Supongo que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo. Amé a Emily por mucho tiempo de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, aunque no por falta de intentarlo. Le había hecho insinuaciones antes. Muy sencillas, en verdad. Pero ella nunca fue muy receptiva ante mi afecto. Sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y enojado. Aunque estoy agradecido por el hecho de que nunca les contara nada a ustedes. Supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si ustedes se dieran cuenta. ¿Sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía? Había tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sabía que eran desagradables, pero no podía evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía que consideras inalcanzable, pasas mucho tiempo afinándola, como un escultor tallando una estatua esperando hallar la perfección escondida en el granito. No importa cuántas veces aflojes las válvulas en secreto, eso solo apagará la fantasía, pero no la destruirá. No podría destruirla. Solo le da otro componente. Quizás sean otros 15 minutos de tortura, otro grito. Quizás sea una herramienta diferente que se añade a la caja. Cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición, su complejidad ya no puede ser satisfactoria si solo se mantiene como un juego del pensamiento. Tienes que convertirla en carne. Carne cálida y gratificante. Y lo hice, señor Stanfield, en verdad lo hice. Debo ser honesto. No fue tanto sobre querer vivir la fantasía, fue querer saber si tenía la voluntad para llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer de conjeturas violentas, pero sí lo había en poder decir que tuve el coraje para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida. Y hoy, hace un año, demostré que sí tenía el coraje. Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado. Fui paciente, como un cocodrilo, y jugué el juego largo. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara su guardia. Iba caminando hacia la escuela cuando al fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes e incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos. Aunque admito que más para mí que para ella. Emily estaba ansiosa al comienzo, pero logré convencerla que visitara la pequeña cabaña conmigo. Ya había cerrado la puerta con seguro antes de que Emily viera la pistola que sostenía. Pero cuando lo hizo, se portó bien y no gritó. Debo decir que estuve un poco decepcionado por eso. No soy un pornógrafo, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente de que fue perverso, pero poco importa el viento cuando eres un huracán. Toda mi vida fue perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión. Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que anticipaba. Tanta sangre, y tanto, de lo demás. En total, pasaron horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues nunca me dejó divertirme. Emily fue una chica fuerte. Debería estar orgullosa de ella, señor Stanfield.
Para resguardar mi orgullo, quiero decir que no la violé antes de que muriera. No me pude forzar a cruzar esa barrera, sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Murió, hasta donde sé, virgen. Una vez que había terminado con ella por completo, y la euforia de todo ya había pasado, surgió en mí la realización de lo terrible que fue lo que hice. Mi placer se tornó en repugnancia, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo. Que, más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible pero terrible error, uno que le costó la vida a una joven prometedora. Si había un plan mayor del que todos somos parte, podía sentir que lo que hice fue un desvío de la ley natural. Estaba decepcionado por mis acciones y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo. No tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez que había superado la ola inicial de miedo y pánico, cortó el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos, envueltos en tela, y los quemé en el bosque utilizando combustible. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando que pudiese simplemente olvidarme de todo. Matar a Emily y hacer las cosas que le hice a su cuerpo no fueron actos de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía, de una persona que no fue lo suficientemente fuerte para superar sus impulsos más oscuros. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorios de la vida que he tomado y que nunca podré devolver. Es por eso que he decidido hacerlo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podré llegar a ser es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y herir a otro inocente. El único altruismo para una persona en mi posición es removerse a sí misma del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, ni tampoco creo que lo merecería. Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre y que le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer el correo, lloré por horas. Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactada por el asesino de mi hija, sino porque sentía que alguien le estaba jugando a mi familia una broma horrorosa luego de todo por lo que habíamos pasado. Y en el aniversario de la desaparición de Millie, para colmo. No se lo mostré a mi esposo ni a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos, sabiendo que el aniversario era duro para todos. No dejaría que el monstruo al otro lado de ese correo destruyera a mi familia. Pero esta mañana escuché un disparo sonoro desde la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi esposo y yo forzamos la puerta, ya era muy tarde. De alguna forma, había conseguido un arma y se disparó en la frente. Así que, con esto en mente, te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees en las coincidencias? El creepypasta se llama: para mi 9º cumpleaños, me dieron los mejores walkie-talkies de todos. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad, y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo.
Autobots, en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies. En la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir, si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda. Por favor. Ven a ayudarme, dijo. Sonaba como un cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo. Se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé. Aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que me moriré si no voy al doctor. Oh no. El walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus, la voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá tan increíble. El creepypasta se llama Rata de túnel. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla en el Halloween pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando: hey, yo tengo un estómago fuerte. Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata de túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Aquí una fotografía, para que se den una idea. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero.
Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue acá cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá a solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de U alongada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizá solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de 1 hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentían movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido.
Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama. Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. Mira cómo se ven. Dios te libre. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de una hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. Él jugó en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las maricas del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió, abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo: no aprecio los chistes sobre ese campo de estudio. ¡Qué hombre tan complejo! En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de U alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasero un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela.
se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otro 100 pies, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da de entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene y ano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba. Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices, exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia. Con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila, mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó a municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de «por la puta madre», después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda, y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas.
Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del ciempiés. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El rezno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Aquí está una fotografía de un pobre bastardo, y, de nuevo, lo siento por hacerles esto. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los reznos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. ¡Feliz Halloween! El creepypasta se llama Despertando. Está brillante aquí. Demasiado brillante. ¿Qué es este lugar? ¿Un hospital? ¿Una prisión? Tiene 4 paredes, un catre rígido y un respiradero. ¿No hay una puerta? Piensa. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Dónde estaba anoche? ¿Dónde quedé dormido? Maldición, no puedo pensar. No puedo pensar en nada. ¿Es esto alguna clase de experimento? No puedo pensar. No puedo tan siquiera recordar mi maldito nombre. Mira a tu alrededor, idiota. Paredes sólidas, encerrado en una habitación. Estoy en un psiquiátrico. Eso es. Soy un desquiciado. O lo era, al menos. Estoy curado. ¿Me puedo ir? Me levanto. Me reviso. Estoy desnudo. Aunque bastante limpio, como el resto del cuarto. Todo cuanto me rodea es blanco y pulcro. Está demasiado brillante aquí. Hola. ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda. Grito. No hay respuesta. Alguien, por favor, ayuda. Camino alrededor palpando las paredes. ¿Dónde está la puerta? Tiene que haber una. ¿Qué demonios? Tiene que haber una puerta. No la hay, simples paredes. Miro bajo el catre en busca de algo, lo que sea. Nada, tampoco. Sí, estoy en un psiquiátrico. Esto parece tan irreal. ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Hey. Al fin te levantaste. Escucho la voz de un hombre proviniendo del respiradero. Corro hacia él, emocionado. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? Le grito, entusiasmado. ¿No recuerdas nada, cierto? No. No recuerdo nada antes de despertarme, hace un momento. No te preocupes, dijo con un tono divertido en su voz, creo que te irá bien. ¿Me irá bien? Por favor, ¿qué está sucediendo? Solo escucho silencio. Dime. Grito, haciendo eco por el respiradero, y la respuesta nunca llega. Pasan horas. Se me ha dejado a solas con mis pensamientos. Intento llegar a los rincones de mi mente, descubrir quién rayos soy. Todo esto es tan ajeno para mí. Camino por las paredes sintiendo cada centímetro, buscando una salida. Tiene que haber algo. No es como si este lugar se construyera a mi alrededor. ¿Por qué no puedo encontrar nada? Grito por ayuda hasta que mi garganta se seca. Si alguien está escuchando, si ese hombre sigue allí afuera, no va a responder. Exhausto, me recuesto. Al despertar encuentro comida. Una bandeja con pan, arroz y un filete puesta al otro extremo del cuarto. Hay un vaso con agua a un lado. Estoy muy hambriento.
Sin vacilar, camino para comer el platillo. Está delicioso. Cuando me lo acabo, recobro conciencia de dónde estoy. Me muevo hacia el respiradero. Hola. Hola. Escucho de vuelta, en un tono alegre. ¿Quién eres? ¿Disfrutaste tu comida? Me da de respuesta. ¿Dónde estoy? Déjame salir. Saldrás pronto. Tenemos que asegurarnos de que estés saludable. ¿Qué? ¿En serio soy un jodido experimento? Estoy suficientemente saludable. Quiero respuestas. Quiero saber en dónde estoy. Déjame salir ahora, desgraciado. La voz se va de nuevo. Por más que le grito, no me responde. Estoy solo. Repaso mi rutina de buscar una salida, y claro, no la encuentro. Siento que necesito usar el baño, pero no hay nada aquí. Tengo demasiada dignidad como para hacerlo en una esquina. No dejaré que me vean llegar a eso. Finalmente, me recuesto y lloro. Grito y grito y lloro hasta estar agotado. No tardo en quedar dormido de nuevo. Entonces pasa algo extraño. Sueño. En mi mente, estoy volando. Veo 3 árboles, ríos, todo iluminado por rayos de sol. Puedo sentir una incómoda sensación en mi abdomen y boca. Me duelen un poco. Despierto de nuevo en la prisión. Todavía siento un poco de dolor en mi abdomen. Lo sobo con mi mano y palpo algo rugoso. Cuando miro abajo, veo una cicatriz protuberante. La misma cosa está en mi mejilla. Estoy asustado, pero, más que todo, enojado. Están jugando conmigo. Esperan a que me duerma y comienzan con sus malditos juegos. Miro a las paredes y grito. Quiero salir de esto. ¿Estás bien? Escucho esa familiar voz de nuevo. Me heriste, desgraciado. Me abriste. ¿Qué demonios me hiciste? Golpeo el respiradero tan fuerte como puedo. Lo voy a romper. Voy a crear un camino a golpes a ese hombre y lo obligaré a que me dé respuestas. Lo golpeo y golpeo una y otra vez. Mi mano duele demasiado, creo que la rompí. No me importa. Continúo golpeando y gritando. Por favor, cálmate. Siento haberte hecho daño. Te lo compensaré pronto. ¿Te sientes solo? Me rehúso a contestar. Lo ignoro, justo como él me ignora a mí. Al diablo con él. No parece importarle si respondo o no, porque no le importo. A nadie, de hecho. Soy un animal, un jodido experimento. Por favor, no te preocupes. Las cosas mejorarán, lo prometo. Y con eso, se fue. Me siento en mi pequeño y rígido catre viendo mi mano. No puedo mover mis dedos sin que un dolor punzante asalte mi brazo. Es ahora que me doy cuenta de cuán jodido es esto. ¿Qué me hice? Ese respiradero no se va a mover ni romper, sin importar lo que haga. Nada se va a mover o romper. Estoy atascado. Eso es todo. Estoy atascado y no me iré a ningún lado. Mi mente divaga, y el tiempo pasa. Despierto. Me han dejado más comida. La voz habla de vez en cuando, diciéndome tonterías encriptadas que ni me importa tratar de entender. Luego duermo. A veces sueño, no siempre. A veces son pesadillas. Que las paredes se achican y achican hasta que no queda más espacio para mí y soy aplastado. Mis huesos se quiebran y mis pulmones colapsan. Estoy aterrado. Quiero salir. Me despierto de nuevo para ser abordado por más dolor en mi cuerpo. Hay una nueva cicatriz en mi pecho a lo largo de mi costilla y otra en mi cabeza. Se ven un poco más grandes que las anteriores, y duelen más. Pero esto no es, en lo absoluto, lo más inusual del día. Miro a lo largo de la habitación y no puedo creer lo que veo. Hay una mujer aquí. Una mujer, de unos 17, recostada en el suelo y completamente desnuda. Es hermosa. Estoy lleno de alegría. No sé qué tienen en mente, pero no me importa. Hay otra persona aquí. Alguien a quien puedo tocar y mirar. Alguien que sé que es real. Que quizá pueda ayudarme a salir de aquí. Me levanto y camino hacia ella. Toco su hombro y comienzo a hablarle. Hey. Hola. Despierta. Sus ojos parpadean y dirige su mirada a mí. Está asustada. No sé por qué cosas habrá pasado, pero no comparte mi entusiasmo por estar con otro ser humano. Grita y se arrincona en el extremo de la habitación. Intento calmarla, en vano. Por favor, no. No voy a lastimarte. Digo, lo más sosegado que puedo. Estoy de tu lado. Por favor, cálmate. Confía en mí. Ella solo permanece encogida en el rincón.
Escucha, he estado aquí por tanto tiempo. ¿Sabes algo de todo esto? ¿O quién nos mantiene aquí? Solo responde con un sollozo acallado. Bueno, no tienes que preocuparte, ya veremos qué hacer. Saldremos de aquí, ¿sí? Saldremos de aquí. Me doy cuenta de que puede necesitar algo de tiempo para volver a la realidad. Voy al respiradero, dándole su espacio. Estará bien, escucho desde dentro del respiradero, solo necesita un momento para acostumbrarse. Y tengo que darle la razón. Al final, después de horas de llorar, se calma. Me siento con ella e intento hacerle algunas preguntas. Nunca responde. De hecho, no creo que pueda comprender lo que le digo. Pero siento que el sonido de mi voz la calma un poco, así que sigo hablando. Le cuento de mis experiencias, comenzando desde que desperté. Intento repasar cada detalle en el que puedo pensar de mi tiempo en esta prisión. Entonces me abraza y me siento increíble. La cálida, suave piel de su cuerpo desnudo contra mí es diferente a cualquier cosa que haya experimentado en esta dura y fría habitación. Paso mis dedos por su cabello, y gime ligeramente. Nos sentamos en el piso por horas. Ahora veo que sí comprende. A pesar de esta jodida situación, me siento mucho mejor ahora. Los días continúan pasando. Las cicatrices se desvanecen y ninguna nueva aparece. La comida viene y ahora se nos ha dado el lujo de tener un lugar para ir al baño. La chica y yo nos hemos intimado mucho. Incluso hicimos el amor unas cuantas veces. Estamos sentados en el suelo, besándonos. Acabamos de hacer el amor. Fue hermoso. Ella confía en mí, y yo en ella. Nunca le haría daño, y nunca dejaría que nadie más lo hiciese. Te amo. Le digo y beso su cabello. Me sonríe y lo repite. Sé que entiende su significado, puedo oírlo en su voz. En lo que se prepara para dormir, me prometo a mí mismo que saldré de esta habitación y la llevaré conmigo. Entonces sucede. Despierto y no está. Desesperado, corro al respiradero. ¿Qué has hecho con ella? Devuélvemela. No te preocupes. Dice la voz a la que estoy acostumbrado, ella está bien. Solo fue a un lugar nuevo. Es algo en lo que hemos estado trabajando por un tiempo, ¿te gustaría verlo? Estoy confundido, molesto y asustado. Luchar no tiene sentido. Él tiene el control. Tiene mi voluntad. Me seco las lágrimas y le digo que sí. Es más, le ruego. Le prometo que seré bueno, que haré cualquier cosa que desee. Que no trataré de huir ni golpear las paredes. Solo, por favor, déjame estar con ella. Por favor. Pronto me responde, casi burlándose con sus palabras. Por favor. No puedo hacer esto sin ella. La voz se va y me deja solo de nuevo, y me quiero morir. Haría lo que fuese para matarme y terminar con todo esto. Pero no puedo dejarla. Me necesita, y le prometí que nunca la dejaría. Lloro y grito en el rincón hasta que vomito. Poco después, me desmayo por agotamiento. Despierto en un lugar extraño. ¿Es un sueño? Veo que tiene árboles, pasto. El hermoso cielo por encima de mí. No estoy en la prisión. Esto no puede ser real. Pero lo es. Lo es. Un momento, ¿qué significa? Corro. Corro por todos lados, buscándola. Me lo prometió. Ella tiene que estar aquí. Comienzo a encariñarme a este lugar. Miro a mi alrededor y veo que todavía estoy confinado. Grandes muros blancos rodean el área, alzándose por al menos 6 metros sobre el suelo. Me preocuparé por eso cuando me reúna con ella. Por ahora, solo debo encontrarla. Los árboles son tan bellos, todo lo es. Solo falta ella. La escucho. Grita de alegría y corre hacia mí. Nos abrazamos y lloramos en tanto nos besamos apasionadamente. Estoy feliz. Estoy tan feliz porque me dejaran estar con ella de nuevo. Luego de que ambos nos calmamos, decidimos dar un recorrido por el lugar. Deambulamos el área por horas. Sea quien sea nuestro captor, en serio se esforzó con este lugar. Hay un río que fluye a través de la instalación entera. Una máquina inmensa se eleva más allá de los muros, hasta el cielo. Cuando nos acercamos a ella, nos ofrece comida. Toda la comida que podríamos desear, y toda es deliciosa. Nos servimos todo cuanto podemos hasta quedar saciados. El hombre del respiradero nunca nos habla aquí, aunque sé que nos observa. Pero nos topamos con algo. Ella sonríe emocionada al notarlo. Mira, mira. Me susurra. Lo que vemos es un árbol, justo como los otros. Aunque está peligrosamente cerca del muro, y tiene la altura suficiente para poder saltar al otro lado.
Sería una caída tremenda, y valdría la pena solo para llegar al fondo de todo esto. Es nuestro medio de escape, pero tenemos que ser cuidadosos. Le digo a ella que tenemos que esperar, calmarnos. Si nos apuramos, podríamos arruinarlo todo. Ella entiende. Sé que no le gusta. Le digo que espere un día o dos para ingeniar la mejor manera de hacerlo. Esa noche, escucho de nuevo la voz de mi viejo amigo. Está fuera de mi vista, como siempre. Olvídalo, me dice. Solo disfruta tu nuevo hogar. Prisión, lo corrijo. Esta es una jodida prisión. Y todo lo que he esperado desde que desperté ha sido la maldita verdad, y no he recibido nada de ti. Estás enfermo. He estado aquí, como rehén, por meses, años. Solo dime quién soy. Silencio. Está decidido, saldremos de aquí. El sol se levanta y busco a mi amada. Supongo que estará en el árbol. Cuando por fin llego, veo que ya ha escalado la mitad del trayecto. Espera. Le grito. Me mira y sonríe. Hace un ademán para que vaya hacia ella. Todavía estoy asustado, pero me doy cuenta de que no me puedo permitir tal cosa. Tengo que encarar a estas personas, estos bastardos. Voy con todo lo que tengo. Juntos, llegamos rápidamente hasta la cima del árbol. Ella alcanza la rama más alta y se apoya por el lado del muro. Miro a su rostro y veo una expresión de éxtasis total y desenfrenado. Ha ganado. Lo sabe. Sea lo que sea que ve al otro lado, sabe que es la libertad. Me sonríe y veo la curiosidad infantil en sus ojos. Sin ser capaz de esperar más, se inclina hacia mí, me besa y salta al muro. ¡Demonios! La escucho llegar abajo con una caída. Ella grita y oigo su cuerpo golpear el suelo del otro lado. Por favor, que esté bien. Que nada le haya pasado. Sin pensar, me apresuro a la cima del muro y salto desde allí. La caída es dura para mí también. Cuando caigo al suelo, siento un dolor como ningún otro que haya sentido por mis cicatrices, aunque no creo que nada esté roto. Ella está llorando, sobándose la pierna. La reviso, pero parece estar bien. Veo algo diferente en ella. Quizá es por la luz, pero su piel se ve más áspera. Está sucia por la caída, yo también. Finalmente, me pongo de pie y reviso en dónde estamos ahora. Miro arriba, a la pared que acabamos de escalar, orgulloso de nuestro logro. Luego escucho algo. Un tanto cerca de nosotros, veo otro edificio. Uno grande en forma de platillo con una puerta mecánica que acaba de abrirse. Caminamos hacia él lentamente, teniendo el cuidado de no lastimarnos más. Mis piernas todavía me están matando. Conforme nos acercamos, el edificio hace un sonido increíble que nos detiene en seco. Por la puerta, salen ellos. Las únicas personas que he visto aparte de nosotros. No se nos parecen. Son más altos. Son más delgados. Visten con prendas, y el tono de su piel es mucho más claro que el nuestro. Tienen que ser al menos 2 docenas. Uno se nos acerca, camina hasta unos metros de distancia de nosotros y se detiene. Nos mira intensamente. Lo único que podemos hacer es devolverle la mirada. Cuando por fin habla, me golpea con fuerza. Este hombre que estoy viendo de cara a cara, es el hombre del respiradero. Él es la voz que me ha enjaulado y atormentado por tanto tiempo. ¿Pero qué han hecho? Nos reprende. No puedo distinguir por sus ojos grandes y negros si está molesto o decepcionado. Han arruinado todo lo que hicimos por ustedes. Jódete. No estamos para ser tus malditos esclavos. Congela su mirada en nosotros por minutos. Voltea a sus compañeros, todavía dentro del edificio. Deja salir un suspiro fuerte y nos mira de nuevo. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Ahora tendrán que hacer las cosas por su propia cuenta. Me temo que esta es la única forma en la que pueden aprender. No sé qué decir. No estoy seguro de a qué se refiere. Tampoco sé si me interesa. Solo lo quedo viendo, abrazando a mi amada. Camina de vuelta al edificio y la puerta se cierra. La construcción entera se desplaza por los aires. En medio de un destello intenso, las paredes y todo dentro de nuestra prisión desaparecen sin dejar rastro. El edificio volador se eleva más y más hasta que lo perdemos de vista. Finalmente, estamos solos. Vagamos juntos por el área buscando respuestas. Estoy comenzando a sentirme intranquilo. Tengo hambre, y por la primera vez que puedo recordar, no tengo comida. No hay ningún dispensador, no hay ninguna máquina, ninguna bandeja mágica esperándome. Este último par de años han sido muy diferentes.
Estábamos tan perdidos cuando nos abandonaron. Me odio por admitirlo, pero quiero volver con ellos. Quiero volver a escuchar su voz y tener mi comida, que me limpien y se encarguen de mí. Lo que comemos ahora sabe terrible. Nuestro estilo de vida es terrible. Nos ensuciamos. Nos lastimamos. Cuando dormimos, ya no somos aseados ni curados como antes. Nos despertamos de la misma forma en que nos fuimos a dormir. No fue hasta que se fueron, que nos dimos cuenta de cuánto los necesitábamos. Aquí afuera es helado. Tenemos que matar animales que merodean y usar sus pieles para mantenernos calientes. Nos sentimos estúpidos, sucios y sin esperanza. Odiamos en lo que nos hemos convertido. A veces me despierto por la noche y trato de regresar su voz a mi cabeza. Intento hablar con él y sigo esperando y esperando una respuesta. Pero no existe. Quien quiera que fuesen, se han ido para siempre. Ahora solo somos Eva y yo. Hemos trabajado duro para construir un refugio estable que albergue a nuestra familia. Estamos esperando nuestro primer hijo. Es difícil, pero sé que podremos hacerlo. Bajo la noche cansada, ella se recuesta, y yo tomo su mano y acaricio su cabello. ¿Dónde crees que hayan ido, Adán? ¿Crees que alguna vez volverán por nosotros? Intento ser valiente por ella. No lo sé, quizá lo hagan. Nos aman, sé que todavía lo hacen. Beso su cabello, como lo he hecho tantas veces antes. Y espero, más que nada, que lo que acabo de decir sea verdad. El creepypasta se llama Bajo la escalera de piedra. La facultad está compuesta por una serie de naves industriales, 6 en total, unidas en la planta baja por un largo pasillo que surca los patios interiores y los atraviesa en línea recta, estableciendo un corte ininterrumpido y perfecto en medio de su arquitectura. De este, a su vez, se desprende una red de intrincados corredores y salas interconectadas. Como toda construcción antigua y de peso histórico, sumándole el ser ocupada a diario por jóvenes influenciados por películas, alcohol y drogas, alberga un sinfín de mitos, historias y rumores. Esa noche nos quedamos estudiando hasta tarde en el vestíbulo junto a la biblioteca. Varios ya se habían ido, y solo quedábamos Daniel, Martín y yo. Una de las últimas historias que le habíamos escuchado a Aidan, un irlandés de último año de carrera, medio loco por el consumo indiscriminado de LSD, ávido contador de historias curiosas, era que se oían ruidos extraños durante la noche provenientes del subterráneo, como si algún animal correteara bajo las coladeras de los patios, e incluso a veces golpeteara la pequeña y maciza puerta ubicada bajo la escalera de piedra que conectaba la segunda edificación con la tercera. Se me ocurrió mencionarla, como por casualidad, esperando que eso rompiera un poco mi aburrimiento y el ambiente de tedio general. Eso no solía ser el laboratorio antiguo. Hasta yo sé que lo cerraron porque el bioterio se les salió de control y alguien acusó a los profesores de estar haciendo investigaciones cada vez más inusuales. Las ratas deben estar colándose para hacer sus nidos allí ahora, intervino Martín, sin siquiera despegar la vista de las fotocopias sobre la mesa. ¿Verdad que estaba el bioterio? Si apenas hace un par de años antes de entrar aquí habilitaron un laboratorio nuevo. Debe haber sido tétrico el estar bajo tierra con todo eso, se unió Daniel, aún más interesado. El diálogo siguió así un buen rato. Intenté hacer lo mejor posible para que no se disolviera y poder convencerlos de investigar un poco más. Martín sugirió darnos un descanso para ir al baño y comprar unos cafés. No podía perderme tal tamaño de oportunidad. Al salir del vestíbulo, agarré a Daniel del brazo y lo arrastré hacia un costado de la puerta. Sabiendo que es bastante influenciable, puse mi mejor sonrisa, y le dije, «Tú me vas a ayudar». No es difícil darse cuenta de que se inquietó de inmediato. A medida que lo llevaba a la fuerza a las escaleras de piedra, intentaba decirme que estaba loca, que fuéramos otro día, con Aidan por último, pues él conocía mejor los recovecos de toda la facultad y sabría mejor qué hacer. Finalmente, se quedó en silencio detrás de mí mientras yo examinaba la cerradura de la puerta que conducía al subterráneo. Parecía algo oxidada y deteriorada por el tiempo y el uso, y la madera circundante estaba astillada, como si alguien hubiese intentado someterla. Me saqué una horquilla del pelo y la introduje, moviéndola ligeramente. Por supuesto, no podía ser tan fácil y se atascó. Tuve que sacarla a tirones, pero probé nuevamente hasta hartarme.
Después metí una tarjeta entre la puerta y el marco, como hacen en las películas, hasta que sentí un ligero roce con el cerrojo y decidí forzarlo un poco más. Daniel miraba. ¿Y no piensas ayudarme? Ven y abramos la puerta. Le grité. Empujamos un poco y pareció ceder, sorprendentemente. Un poco más de fuerza, logramos abrirla del todo con un golpazo. Se deslizó chirriante, dejando salir una varada de aire pesado y algo maloliente, y a esas horas no era posible saber si la luz se colaba por las rendijas en algún momento. Casi por instinto, busqué un interruptor a los lados, y al accionarlo se encendió un pequeño bombillo suspendido en una esquina apenas por un par de alambres. Frente a nosotros, una escalera de fierro de peldaños individuales y una única baranda con la pintura desgastada. La estancia era un rectángulo de paredes desconchadas, que terminaba al lado derecho de las escaleras con algunos casilleros. La explicación de por qué nos costó tan poco abrir la puerta yacía justo en ese rincón, donde el polvo parecía haber sido removido a diferencia del resto del lugar, y había algunas latas de cerveza aplastadas, colillas de cigarrillos y lo que quedaba de unos pitillos de marihuana. Claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? Bajamos. En el otro extremo del espacio, a la izquierda del final de la escalera, se encontraba una puerta semicerrada con una placa que rezaba laboratorios. Precaución. Materiales reactivos. Asegúrese de tener la protección adecuada y el manejo de instrumental necesario. ¿En serio van a hacer esto? Ali, tenemos que estudiar, resonó la voz de Martín en el pequeño espacio, desde lo alto de la escalera. Dejé escapar una exclamación de sorpresa mientras Daniel daba un saltito hacia atrás. Algo pareció sonar desde el otro lado de la puerta, probablemente una rata escabulléndose por algún estante olvidado. «Es ahora o nunca, Martín», exclamé casi en un susurro. Cargué mi peso contra la puerta bruscamente 1, 2 y 3 veces, hasta que noté que algo la trancaba en su posición. Forcejé hasta que Daniel abrió de un empujón. Del otro lado, casi no se podía ver nada, y el olor era terrible. Una mezcla entre húmedo, encerrado y quizás lo que quedó impregnado de la existencia de animales. Pero, a pesar de eso, encendí el flash del teléfono móvil y entré, confiando que Martín y Daniel me seguirían de cerca. El corredor continuaba hacia la derecha, dando un rodeo en forma de L, y de la parte alta de la pared sobresalían unas placas de metal pintado indicando los laboratorios. Lab 3 estaba entreabierta, con el cerrojo notablemente vencido. Ingresé. Algunos taburetes habían sido volcados, había instrumental desparramado por todas partes y los restos de vidrios crujían bajo mis pasos. Aparte del desorden y algunos papeles viejos con apuntes, no encontré nada más. Creí escuchar algo al final del pasillo, así que fui directo hacia allá. En la placa, esta vez se leía Bio 2. Giré el pomo polvoriento y la puerta se abrió casi sin tener que moverla. En el interior había el mismo desorden, pero también un olor pútrido como a desechos orgánicos que parecía haberse impregnado en los muros. Había baterías de jaulas contra la pared, y algunas más pequeñas en unos estantes. Algunas gradillas todavía mantenían sustancias en su interior sobre una de las mesas. Algo parecía haber desordenado todo recientemente. Avancé hacia el otro extremo del salón, pateando sin querer un tubo de ensayo que rodó ruidosamente bajo alguna mesa fuera de mi alcance visual, cosa suficiente para ponerme un poco nerviosa. Decidí seguir adelante. En el otro extremo del salón, había una puerta que daba a un espacio con varias camillas de metal separadas por cortinas de PVC. Noté unos bultos que parecían ser excremento, pero más grandes que los de una rata, mucho más. Algo parecido a latas de alimento y contenedores de poliestireno rotos estaban regados por el piso, y, conforme avanzaba, aparecían retazos de tela y mechones de cabello enredados en varios objetos. Luego de desplazarme hasta el fondo, creí ver un bulto cubierto de telas sucias bajo una camilla. En tanto me acercaba, distinguí que este temblaba levemente y respiraba de forma agitada. Tenía la piel carente de toda pigmentación y llena de cicatrices y llagas, y se le marcaban las vértebras y algunos otros huesos. No pude seguir avanzando. Me di cuenta de que había estado pisando algo parecido a trapos sucios, ensangrentados, y lo que parecían ser compresas usadas hace poco, algunas arrugadas con envoltorios plásticos. No era solo olor a excrementos y orina, era olor a un ser vivo sangrante y sucio.
La criatura intentó arrastrarse hacia otro rincón más oscuro, pero parecía cargar algo que se lo dificultaba. Entonces se quedó ahí, alzando una diminuta cabeza de la que apenas colgaban unos mechones de pelo largo y muerto. Me miraba directamente con grandes ojos redondos hundidos en sus cuencas. La nariz apenas era un tabique y un par de agujeros, que junto a la delgadez de su rostro y labios retraídos, recordaba el aspecto de los enfermos de porfiría. No fue hasta que intentó moverse de nuevo, que se desplomó y pude contemplar que era un ser pequeño visiblemente desnutrido, y que sí se trataba de un humano. Pero quizás no fue eso lo que más me impresionó. Dejó escapar un chillido agudo e infantil, y mientras alcanzaba un bulto más pequeño y enrollado en una manta que había dejado caer al suelo, vi algo que, en definitiva, no era humano, sino una especie de cara deforme llena de un pelillo fino y oscuro. Salían catéteres de varios lugares de su cuerpo, los cuales debieron de haber estado conectados a máquinas alguna vez, junto a una serie de cicatrices. Esa criatura comenzó a quejarse, pero no era un llanto, sino un lamento débil que no era ni tan humano ni tan animal. Mientras tanto, lo que supongo que era su madre intentaba protegerlo con sus esqueléticos brazos sin dejar de mirarme. Sentí un horror indescriptible. Quise retroceder, pero mis pies no me hacían caso. Ese ser, carente de todo contacto humano por quién sabe cuánto tiempo, reaccionó rápidamente y comenzó a lanzarme lo que encontrara por el suelo mientras chillaba e intentaba esconderse. El bulto peludo se retorcía y se quejaba, cubierto por uno de sus brazos. Pensé que volcaría una camilla para aventármela en cualquier momento, o para refugiarse detrás. No. Fue lo único que se me ocurrió gritar mientras recibía proyectiles asquerosos e intentaba cubrirme con las manos. Afortunadamente, Martín me había seguido de cerca. Sentí como me agarró desde la espalda y me sacó de la estancia. La criatura seguía chillando, lo que ahora parecía más un llanto, y Daniel estaba inmóvil del otro lado de la puerta. Uno de nosotros la cerró al salir, no recuerdo quién, aunque yo estaba segura de que la horrible criatura no saldría de su rincón. Es imposible saber si ella estaba más asustada, o yo. Sentí algo similar a la lástima. Martín nos arrastró a los dos rápidamente fuera del pasillo, obligándonos a subir las escaleras corriendo y cerrando la puerta del subterráneo tras de sí. «¿Pero qué mierda acaba de pasar allá abajo?», exclamó, mientras se desplomaba sobre uno de los sillones del vestíbulo, pasándose las manos por la cara. «¿Alguien puede responderme? ¿Era eso lo que estabas buscando, Ali? Mírate, no puedes negar que algo ha pasado allí abajo». Era innegable. Yo la observaba cubierta de desechos pestilentes. Daniel se miraba las manos. No podíamos explicarlo, no había cómo. Ni siquiera nos incumbía meternos ahí. Decidí tomar mis cosas. Le pregunté a Martín si podía acompañarme camino a casa. Al llegar, me di una ducha e hice lo que pude por dormir. ¿Qué clase de horrores se llevaron a cabo en esos laboratorios sin el conocimiento de nadie? ¿Cómo se podía explicar racionalmente lo que había allí abajo? Semanas después, andábamos por el gran pasillo cruzando el patio, cuando el profesor Roth, genetista de renombre, pareció entrar con una bandeja de comida por la puerta bajo la escalera de piedra. Otros conocidos dicen haberlo visto observando las rejillas que dan al subterráneo, y a veces hasta limpiando los residuos atrapados entre estas. Bueno. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video de marzo, qué bueno. Las cosas han estado cabronas, con el pinche virus SXD. Nada más, para decir que esto que estoy escribiendo y ustedes lo están escuchando, lo estoy haciendo el 31 de este mes a las 5:50 de la mañana XD, me falta ponerle la música de fondo, jaja. Música que pues ustedes ya han escuchado, espero en serio poder subir esto hoy, bueno sin más, me despido, tengan una excelente noche.